Hola a todos y bienvenidos a Cuéntame de Ciencia. ¿Listos para una nueva inmersión en el mundo de la ciencia? Hoy en este octavo episodio nos vamos a sumergir en un tema fascinante, cómo la nanotecnología puede convertirse en nuestra aliada contra las bacterias. Así es, hoy vamos a descubrir cómo a través de la manipulación de materiales a escala nanométrica podemos crear superficies que literalmente destrozan a las bacterias. Suena a ciencia ficción. Pero antes de entrar en detalles, ¿podría recordarnos el título del artículo que vamos a analizar hoy? Claro que sí, el artículo se titula El efecto de la topografía superficial dual de una aleación de titanio modificada en superficie sobre su actividad bactericida contra Pseudomonas aeruginosa. Uf, qué título tan largo. ¿Y los autores quiénes son? Los autores son Esos Omer, Amali Shantasene y Prasad Kadevillar Lagada, investigadores de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia. Australia, un país que no solo destaca por sus canguros y koalas, sino también por su investigación científica. Ahora bien, sé que la resistencia a los antibióticos es un problema grave, pero ¿podrías explicarnos exactamente por qué es tan preocupante? Imagina un mundo donde los antibióticos que tenemos ya no son efectivos, las infecciones que antes eran fácilmente tratables como una neumonía, una infección urinaria, podrían volverse mortales. De hecho, el Banco Mundial estima que si no encontramos soluciones para el año 2050, la resistencia a los antibióticos podría reducir el PIB mundial en un 3,8% anual. 3,8%. Eso sí que es un golpe a la economía mundial. Entonces, ¿cómo entra la nanotecnología en esta ecuación? La nanotecnología nos permite manipular la materia a una escala increíblemente pequeña a nivel de átomos y moléculas. Esto nos da la posibilidad de crear superficies con nanoestructuras, es decir, con una especie de relieve a escala nanométrica que puede ser letal para las bacterias. ¿Y cómo es que estas nanoestructuras matan a las bacterias? Hay dos mecanismos principales. Por un lado, algunas nanoestructuras, como las que imitan la superficie de las alas de cigarra, tienen una forma puntiaguda que literalmente perfora la membrana de las bacterias como si fueran pequeñas agujas. Es como si las bacterias se estrellaran contra un campo de púas microscópicas. Exactamente. Y por otro lado, las nanoestructuras pueden generar lo que se conoce como estrés oxidativo. Básicamente, las nanoestructuras pueden inducir la formación de radicales libres, que son moléculas altamente reactivas que dañan las células bacterianas. Es decir, las nanoestructuras no solo atacan físicamente a las bacterias, sino que también las debilitan químicamente, doble golpe. Y en este estudio en particular, ¿qué tipo de nanoestructura utilizaron? En este caso, los investigadores se centraron en nanocables de titanio. El titanio es un material biocompatible, es decir, que se integra bien con el cuerpo humano. Por eso se usa mucho en implantes médicos. La idea es que si se pudieran crear implantes con nanocables de titanio, no solo serían biocompatibles, sino que también serían capaces de eliminar bacterias, reduciendo el riesgo de infecciones. Eso sería revolucionario para medicina. ¿Y cómo crearon estos nanocables de titanio? No imagino a alguien esculpiéndolos con un cincel a esa escala tan pequeña. Para crear los nanocables utilizaron una técnica llamada síntesis hidrotermal. Imagina una olla a presión, pero en lugar de cocinar alimentos se utiliza para cocinar materiales a alta temperatura y presión. De esta manera se induce el crecimiento de los nanocables sobre una superficie de titanio. Fascinante. Y una vez que tuvieron las superficies con nanocables, ¿cómo las pusieron a prueba? Fabricaron superficies de titanio con diferentes grados de rugosidad, desde superficies totalmente lisas hasta superficies con rugosidades a escala micrométrica. Luego, sobre estas superficies hicieron crecer los nanocables de titanio. Finalmente, expusieron las superficies a la bacteria, Pseudomonas aeruginosa, y analizaron dos cosas: cómo se adherían las bacterias a la superficie y cuántas bacterias sobrevivían. O sea, querían ver si la rugosidad de la superficie junto con los nanocables afectaba la capacidad de las bacterias para adherirse y sobrevivir. Ingenioso. ¿Y qué descubrieron? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Lo primero que observaron es que las superficies con nanocables, independientemente de la rugosidad, redujeron significativamente la adhesión y la viabilidad de la Pseudomonas aeruginosa, es decir, los nanocables por sí solos ya eran muy efectivos. Esa ya es una gran noticia. Pero dijiste que la cosa se ponía interesante. ¿Qué más descubrieron? Lo más sorprendente fue que las superficies con una rugosidad específica en un rango de entre 0,87 y 1,44 micrómetros aumentaron aún más la eficacia de los nanocables. Es decir, una superficie rugosa con nanocables era aún más letal para las bacterias que una superficie lisa con nanocables. Un momento. Me estás diciendo que una superficie rugosa es mejor para matar bacterias que una lisa. Eso va en contra de todo lo que siempre hemos creído. Exacto, siempre se ha pensado que una superficie lisa era mejor para la acción de las nanoestructuras, pero este estudio demuestra que al menos en este caso no es así. Es increíble cómo la ciencia puede desafiar nuestras ideas preconcebidas. ¿Y por qué crees que una superficie rugosa es más efectiva?
Los investigadores observaron que en las superficies rugosas, las bacterias tienden a acumularse en los valles formados por la rugosidad y ahí quedan atrapadas y expuestas a un ataque multidireccional por parte de los nanocables. Es como si cayeran en una trampa mortal. Qué imagen tan gráfica. La rugosidad crea un campo de batalla más favorable para los nanocables. Y con esto creo que cerramos la primera parte de nuestra inversión en el mundo de las nanoestructuras bactericidas. Así es, hemos visto cómo la nanotecnología nos ofrece una nueva y poderosa herramienta para combatir la resistencia a los antibióticos. Pero la historia no termina aquí. En la segunda parte de este episodio exploraremos con más detalle las implicaciones de este estudio y las futuras investigaciones que se están llevando a cabo. No se vayan, que aún hay mucho por descubrir. Retomando nuestra conversación sobre nanocables y bacterias, me imagino que como todo estudio científico, este también tiene sus limitaciones. Así es, ningún estudio es perfecto, y este no es la excepción. ¿Y cuáles son las principales limitaciones de este estudio en particular? La principal limitación es que se centró únicamente en la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Claro, eso significa que los resultados no se pueden generalizar a otras bacterias. Cada bacteria es un mundo, ¿verdad? Exactamente, cada especie bacteriana tiene sus propias características, su propia forma, tamaño y estructura. Lo que funciona contra una bacteria no necesariamente funcionará contra otra. Es como si cada bacteria fuera un enemigo diferente con sus propias fortalezas y debilidades. Tiene sentido, entonces, ¿qué se necesita para poder afirmar que este tipo de nanoestructuras son efectivas contra una amplia gama de bacterias? Se necesita más investigaciones. Por supuesto, sería necesario replicar este estudio con otras especies bacterianas para ver si los resultados se mantienen. Es decir, ampliar el campo de batalla y probar los nanocables contra diferentes enemigos. Exactamente. Otra línea de investigación interesante sería profundizar en el mecanismo de estrés oxidativo. Recordemos que una de las formas en que los nanocables matan a las bacterias es generando radicales libres, que son moléculas muy reactivas que dañan las células bacterianas. Sí, recuerdo que mencionaste eso en la primera parte, pero ¿cómo se podría investigar ese mecanismo con más detalle? Se podrían utilizar técnicas de microscopía muy avanzadas para observar cómo los nanocables interactúan con las bacterias a nivel molecular. También se podrían hacer análisis químicos para identificar los tipos de radicales libres que se generan y cómo afectan a las bacterias. Es como si quisiéramos ver en cámara lenta cómo los nanocables atacan las bacterias desde dentro. Justamente, y otra área de investigación importante es analizar la eficacia de los nanocables en condiciones más realistas. ¿Qué te refieres con condiciones más realistas? En el estudio, las bacterias se expusieron a los nanocables en un entorno estático. Pero en la vida real las bacterias no están quietas, se mueven en fluidos como la sangre o la orina. Claro, en el cuerpo humano las bacterias están en constante movimiento. Exacto. Entonces sería importante comprobar si los nanocables siguen siendo eficaces cuando las bacterias están en movimiento expuestas a un flujo de fluidos. Eso sería crucial para desarrollar aplicaciones médicas como implantes recubiertos con nanocables, ¿verdad? Sin duda, si queremos usar esta tecnología para crear implantes más seguros y resistentes a las infecciones, tenemos que asegurarnos de que los nanocables funcionan en condiciones similares a las que se encontrarán dentro del cuerpo humano. Y con esto me parece que hemos cubierto las principales limitaciones del estudio y las futuras investigaciones que se necesitan. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión de este estudio? La gran conclusión es que la nanotecnología nos ofrece una nueva herramienta muy poderosa para combatir a las bacterias, y lo más importante, esta herramienta no se basa en los antibióticos tradicionales, por lo que no está sujeta al problema de la resistencia. Es decir, podríamos estar ante una nueva era en la lucha contra las infecciones. Exacto, y lo que hace este estudio aún más especial es que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre cómo funcionan las superficies antibacterianas. Te refieres a la rugosidad, ¿verdad? Que una superficie rugosa combinada con nanocables puede ser más efectiva que una lisa. Precisamente este descubrimiento abre un nuevo camino para el diseño de superficies antibacterianas. Ahora sabemos que no solo la nanoestructura es importante, sino también la microestructura, la rugosidad a una escala mayor. Es como si hubiéramos encontrado un nuevo nivel de control en la lucha contra las bacterias. Así es, y esto tiene implicaciones enormes, no solo para la medicina, sino también para otras áreas como la industria alimentaria, la agricultura o el tratamiento de aguas. Imagina superficies de trabajo en la industria alimentaria que se autodesinfectan, evitando la contaminación por bacterias.
o sistemas de filtración de agua que eliminan bacterias y virus de forma más eficiente gracias a la nanotecnología. Las posibilidades son infinitas y este estudio es solo la punta del iceberg. Es realmente emocionante pensar en todo lo que se puede lograr con esta tecnología. Y con esta nota de optimismo, creo que cerramos la segunda parte de nuestro análisis. Efectivamente, hemos explorado las limitaciones del estudio, las futuras líneas de investigación y las implicaciones de este nuevo conocimiento. Pero aún nos queda una pregunta por responder, la pregunta que nos dejaron los autores como tarea. ¿Podrían los nanocables de titanio ser la clave para el desarrollo de implantes médicos y superficies antibacterianas más eficaces en diversos sectores? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder en la tercera y última parte de este episodio. No se la pierdan. Llegamos a la tercera y última parte de nuestra inmersión profunda en el mundo de los nanocables de titanio y su potencial para combatir las bacterias. La pregunta que nos queda por responder es: ¿podrían estos nanocables ser la clave para desarrollar implantes médicos y superficies antibacterianas más eficaces en diversos sectores? Esa es la pregunta del millón, y aunque aún es pronto para dar una respuesta definitiva, los resultados de este estudio nos dan motivos para ser optimistas. Si pudiéramos aplicar esa tecnología a los implantes médicos, sería una revolución. Imagina, por ejemplo, una prótesis de cadera que no solo sea biocompatible, sino que también sea capaz de eliminar cualquier bacteria que se acerque. Exactamente, las infecciones asociadas a los implantes son una complicación seria que puede llevar a múltiples cirugías, largos periodos de recuperación e incluso poner en riesgo la vida del paciente. Con implantes recubiertos de nanocables de titanio podríamos reducir drásticamente el riesgo de estas infecciones. Sería como tener un escudo protector a nivel microscópico, pero las aplicaciones van mucho más allá de la medicina, ¿verdad? Claro que sí, piensa en la industria alimentaria, donde la contaminación bacteriana es un problema constante, superficies de trabajo, utensilios de cocina, incluso envases de alimentos recubiertos con nanocables de titanio podrían garantizar una mayor seguridad alimentaria y prevenir brotes de enfermedades. ¿Y qué decir del tratamiento de aguas con filtros que incorporen esta tecnología? Podríamos eliminar bacterias y virus del agua de forma más eficiente, proporcionando agua potable segura a millones de personas. Exacto, las posibilidades son enormes y apenas estamos empezando a explorarlas. Lo que hace que esta tecnología sea tan prometedora es que se basa en un mecanismo físico, la ruptura mecánica de las bacterias, que es mucho más difícil de contrarrestar que los mecanismos químicos de los antibióticos tradicionales. Es decir, estamos hablando de una nueva arma en la lucha contra las bacterias, una que no está sujeta al problema de la resistencia. Precisamente, y lo más fascinante es que esta arma proviene de la observación de la naturaleza. Recordemos que la inspiración para estas superficies nanoestructuradas proviene de las alas de insectos como las cigarras y las libélulas. Es increíble cómo la naturaleza nos ofrece soluciones a problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Así es. Y este estudio nos recuerda que la ciencia es un viaje constante de descubrimiento, un viaje que nos lleva a explorar desde lo más pequeño a nivel nanométrico hasta lo más grande el impacto que estos descubrimientos pueden tener en nuestras vidas. Y con esta reflexión, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de los nanocables de titanio. Hemos explorado un artículo científico que nos ha abierto una ventana a un futuro donde las bacterias podrían dejar de ser una amenaza para nuestra salud y bienestar. Un futuro donde la nanotecnología inspirada en la naturaleza nos proporciona las herramientas para combatir las infecciones de una forma más efectiva y sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de la nanociencia. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes y esperamos que les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo episodio de Cuéntame de Ciencia, donde seguiremos explorando las maravillas del conocimiento.